Bueno, en este día, en esta noche, yo voy a dialogar con ustedes por los próximos probablemente 30 minutos. Un tema sencillo, pero que ministró mucho a mi vida y sé que va a ministrar mucho a la vida de todas las personas que nos escuchen en esta noche, ya sea aquí en casa o a través del internet. Así que antes de comenzar, yo quiero que usted ahí donde está, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que, como lo ha estado haciendo en esta noche a través de la alabanza, siga ministrando nuestras vidas a través de lo que Dios nos ha venido a hablar. Señor, yo te pido, Señor, y te doy gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de vivir un día más, de levantarnos en la mañana. Señor, trabajar, ver a nuestros niños salir a la escuela y regresar sanos y salvos. Gracias. Gracias porque nos pudimos sentar a comer, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos diste las fuerzas para llegar aquí hoy. Yo te doy gracias, pero llegamos, gracias. Así que te pido, Dios, que en esta hora, si hubiese alguna mente desconectada, si hubiese alguna preocupación en alguno de mis hermanos, si algo les aflige, si algo les está desconectando del tiempo que te están dando a ti, yo en esta hora, Dios, pido paz y calma para sus vidas, declarando, Dios, que tú conectas todo pensamiento, Señor, a tu corazón. Señor amado, que los cielos son abiertos, Dios, y la conexión de nosotros, de nuestro espíritu, para escuchar lo que tú vienes a decirlo en esta noche, Dios amado, fluye sin problema alguno. Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Soy simplemente un instrumento, Dios. Simplemente una persona que ama y le apasiona, Señor, hablar tu palabra. Señor amado, pero es tu palabra la que penetra nuestras vidas. Es tu palabra la que habla a nuestros corazones. Es tu palabra la que nos guía a toda verdad y justicia. Es tu palabra la que nos lleva, Dios, a salvación. Te damos gracias, te damos gloria y honra, pues solo tú te la mereces. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Bueno, y en esta hora, gracias, Señor, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Mi mamá hacía algo y era que mi mamá, cuando se inspiraba en el día, y yo creo que yo le he contado esto a Pastora Milady, mi mamá era muy adoradora y mi mamá vivía orando, una mujer de intercesión, y ella le entraban unas yo digo cosas de momento, o este amor único que ella tenía por Jesucristo, que ella podía estar tranquila como usted está ahora sentado, y ella de momento explosivamente empezaba: te amo, Jesucristo, te amo, Jesucristo, tú eres mi Dios. Y esa era mi mamá, eso fue lo que yo viví. Yo no sé cuántos de ustedes se atreven en esta hora a tirarle un beso a Jesucristo y decirle: gracias, Jesucristo, por este año. Tíraselo fuerte y dile: gracias, Jesucristo, porque este año, tal vez en buenas, en menos buenas, pero gracias, Jesucristo, porque estoy de pies. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes también pueden abrir los brazos así bien grande, bien grande, bien grande, y sentir como cuando abracemos al ser más querido, cuando abrazamos a nuestros hijos que acabamos de verlo llegando de la escuela con vida, o abrazamos a nuestro esposo que llega cansadito del trabajo. Yo quiero que tú unas así ese abrazo fuerte, pero esta vez para el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dile: gracias por no dejarme. Gracias porque he llegado aquí. Dáselo fuerte, dile: te amo, te amo. Si no te lo había dicho, te lo digo ahora: te amo, Dios. Si no te lo había dicho, te lo digo ahora: sin ti no puedo vivir. Dáselo fuerte. Aleluya, gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios es una persona, como Dios es una persona que le gusta que le amemos, que espera que se lo expresemos. Amén. Y hoy vamos a hablar bajo el tema: permíteme contar contigo. Esto es un tema que Dios puso en mi corazón y yo quiero compartirlo con ustedes en los minutos que esté. Nuestro Dios nos dice en esta noche: permíteme contar contigo. Y quiero comenzar contándote una historia. Al principio del mes de noviembre estuve de salida de crucero con mi familia. Fuimos un grupo de 19, fue espectacular, un sueño hecho realidad porque mi papá estuvo con nosotros y de verdad que fue una semana exquisita en familia. Pero uno de esos días, mi familia inmediata, mi esposo, mis hijos y yo decidimos separarnos y nos fuimos a una excursión en Jamaica. Y agarramos una excursión que nos llevó a unas cuevas impresionantes.
Y cuando íbamos camino a las cuevas, estoy en el bus que nos está transportando hasta el lugar, era una hora de camino, y estoy hablando con mi esposo del mensaje que iba a predicar, en esos días, aquí creo que era, no mentira, en la República Dominicana. Y le estoy diciendo a mi esposo, me siento preparada, tengo ya la palabra que voy a llevar, sin embargo, me gustaría entrar diferente y le estoy pidiendo a Dios cómo entrar. Y eso es de camino, crucero, una excursión. Así que estoy en esa mentalidad y entro a las cavernas y comienzo a caminar y comienza el guía turístico a hablarnos de la historia de esas cavernas allí. Y de momento llegamos a este lugar oscuro. Como saben, no sé cuántos han ido a las cavernas, a las cuevas, ¿verdad? Llegan unas partes que son bien oscuras. Y llegamos a esta parte oscura que no se podía realmente apreciar nada. Y él a propósito prende una linterna, enciende una linterna y apunta a unas estalactitas. Entonces él comienza a contar la historia de estas estalactitas, y cuando yo busco información de las estalactitas para crearse, para formarse, tardan 4,000, 5,000 años en crearse. Entonces están estas estalactitas, él las alumbra y me doy cuenta, y él explica, cuando él las alumbra, que estas dos estalactitas, una era más alta que otra, pastor, y una brillaba, la otra no brillaba. La que brillaba estaba alta, la que no brillaba estaba un poco más baja, ¿ok? Entonces él comienza a explicar de que las estalactitas, cuando los ancestros cruzaban estas cuevas, dice la historia, ellos se agarraban de estas estalactitas para cruzar el agua, para cruzar de un lado a otro. Esa era la forma que ellos se agarraban cuando estas estalactitas se formaban. Y está explicando la historia y dice, y si pueden observar, la estalactita más bajita es la estalactita que no tiene brillo. Sin embargo, la que estaba más alto brillaba aún en la oscuridad. Entonces, inmediatamente él comentó eso, vino a mi mente y a mi corazón. En medio de las situaciones, tú y yo vivimos todas situaciones difíciles, ¿cierto? Hay retos, porque eso nos ayudan a madurar, eso nos ayudan a movernos, a crecer, a exceder en las cosas que hacemos, a buscar ser mejores seres humanos, a conquistar la presencia de Dios, a alcanzar el plan y propósito de Dios en nuestras vidas. Los procesos y las situaciones son los que nos van madurando y nos van preparando para algo mejor. ¿Cuántos van conmigo hasta ahí? Sin embargo, la estalactita que creció, que estuvo más alto, ¿no? Que comenzó, desprendió desde lo más alto de la cueva, aunque estaba larga, parece que no estaba tan larga como para que todo el mundo la tocara para poder cruzar. Así que conservó el brillo. Ambas daban la misma función. Ambas tenían la misma solidez, ambas llevaban los mismos años allí dentro de aquella cueva. Sin embargo, una de ellas decidió quedarse en las alturas y evitaba que la tocaran para cruzar. Y ese toque para cruzar representa en nuestras vidas las situaciones y los golpes de la vida que a veces o nosotros nos quedamos bajitos y nos siguen dando y comenzamos a perder el brillo, o provocamos que cada golpe de la vida nos eleven hacia arriba y nos permitan conservar el brillo que tenemos. Entonces, o decidimos nosotros si los golpes de la vida nos mantienen abajo, o decidimos nosotros si los golpes de la vida nos elevan para mantener el brillo que tú y yo queremos tener, que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuántos siguen conmigo? También me sorprendió que en medio de la oscuridad Él batió el agua. Y nada más Él lo batió por este lado y prendió la linterna. Y esa agua comenzó a reflejarse clara. Yo no sé cuántos han estado en una cueva, pero aquello era clarísimo, a nivel de que tú podías apreciar en el agua toda la belleza de la cueva arriba. Era como un espejo. Y la luz, la linterna,
¿verdad? La luz que obviamente por la linterna que estaba prendida, cuando el agua se movía, ustedes veían todas las paredes de esa cueva cómo brillaban y cómo se movían. Era una cosa espectacularmente bella. Y él dijo algo que yo quiero compartir con ustedes. Él dijo: aún en la oscuridad hay brillo. Aún en la oscuridad puede haber luz. Quiere decir, y yo analizaba esto y yo decía, o sea, que aún en el momento más difícil, aún en el momento que no entendemos, yo me imagino a nuestro maestro llegar a nuestro rescate y batir las aguas. Porque en el momento que él bate las aguas, todo comienza a ordenarse. En el momento que él bate las aguas, todo comienza a tomar su lugar. En el momento que él bate las aguas, es que tiene que salir la luz para darnos claridad en el asunto. Entonces yo no sé, si yo tuviera que terminar mi mensaje en esta hora, lo que yo te diría es: aún en el momento difícil, aún en el momento donde no entendemos y parece todo demasiado muy oscuro, la linterna representa a Cristo en nuestras vidas. Y si Cristo mueve las aguas, la situación se tiene que mover. Entonces todo alrededor tiene que comenzar a brillar y a traer luz. Entonces ya la cueva, lo que representa en tu vida la cueva, tiene que comenzar a tener luz para darte claridad y dirección en tu asunto, porque llegó el maestro a mover las aguas. Amén. Así que yo lo quise compartir con ustedes porque a mí me llamó mucho la atención. Pero yo vengo a hablar en esta hora de un hombre que Dios quiso contar con él. Pero hay una diferencia entre Dios querer contar con nosotros y otra también en la que nosotros le permitamos a Dios contar. Entonces Dios cuenta contigo y conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios no comete errores? ¿Cuántos están conmigo que cuando Dios nos creó con un propósito? Que dice la Biblia que cuando nos creó, ya Él miraba el final antes de comenzar. Amén. Por ende, Él no simplemente se inventó algo de momento, como a veces hacemos nosotros, que inmediatamente nos ponemos creativos y sin pensarlo bien hacemos algo. Dios pensó e intencionalmente nos creó a ti y a mí. Entonces tú y yo cargamos el propósito de Dios en nuestra vida. Pero esta noche Dios te dice: ya yo sé que yo cuento contigo. Yo tengo un propósito. Yo tengo un plan. Yo te necesito para este tiempo. Dios nos necesita para esta hora. Dios nos necesita para este tiempo. Pero Dios te dice como buen caballero: permíteme contar contigo. Yo sé de lo que te he dotado. Yo sé de lo que yo te he capacitado. Yo te formé y te creé. Te di todas las características que necesitabas. El carácter que necesitas te lo di. Simplemente falta formarlo por medio de un proceso que necesito que pases. Por medio de una formación que necesito que pases. Pero ya la capacidad te la di. Ahora te dice Dios: permíteme contar contigo. Y en el libro de Génesis, Dios necesitaba un joven para salvar a un pueblo. Y dice la Biblia que Jacob tuvo varios hijos y tuvo uno en particular que se llamó José. ¿Cuántos han escuchado esa historia muchísimas veces? Y dice la Biblia que José, a pesar que era el primogénito de la relación de Jacob con Raquel, la mujer que la amaba, era el número 11 de toda la familia. Y dice la Biblia que José era el preferido de Jacob. Regla número 1, para aquel tiempo el primogénito era quien recibía todos los beneficios de ser primogénito. Así que a José no le tocaba lo que él recibía de su padre Jacob. Lo que pasa es que hay una diferencia entre yo te llamo y entre tú me permites contar contigo. ¿Estamos hasta ahí? Y yo quiero nada más leer un versículo, porque nos vamos a enfocar en esta historia. En el capítulo 48 de Génesis, versículo 3, le dijo Jacob, en el capítulo 41, versículo 39, y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
Solamente en el trono seré yo mayor que tú. He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Israel. Y yo les acabo de contar el final sin contarles el principio, porque mi enfoque en esta noche es que tú entiendas que cuando Dios llama, Dios capacita, y que parte de la capacitación es probablemente el proceso o la situación que tú puedas estar pasando hoy. Y Dios te está diciendo en esta noche: no te enfoques en el proceso, no te enfoques en la situación, no te enfoques en lo que no estás entendiendo. Enfócate y entiende que yo necesito poder contar contigo para este tiempo, pero yo necesito poder contar contigo siempre y cuando tú me permitas contar contigo. Entonces dice la Biblia que José era el favorito, y aunque, escúchame bien, bíblicamente no podemos probar que Dios tiene favoritos, porque Dios nos ama todo. Habemos personas que tenemos a Dios como favorito. Y cuando tú tienes a Dios como favorito, tú provocas en Dios este único deseo de continuar bendiciéndote. No sé si me sigue. Este único deseo de abrirte las puertas cuando parecen estar cerradas. Este único deseo de darte más de lo que tú esperas, que a veces ni necesitas lo que te está dando, pero a Él le place dártelo, simple y llanamente porque tú lo escogiste a Él como su favorito. En Isaías 46:9 dice: yo conozco el final. Dice: yo soy Dios que declaré el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que digo se realiza. Entonces no estamos hablando de un Dios que cambia de opinión. Entonces, si yo estoy predicándoles y hoy estamos entendiendo que mi Dios no comete errores, todo lo que hace lo hace intencional y no cambia de opinión. Si algo en nuestras vidas no se está completando, entonces nos toca revisar qué está pasando. Si algo no está caminando, entonces algo tenemos que revisar. Porque la Biblia a mí me habla de un Dios verdadero, de un Dios justo, de un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, de un Dios verdadero que nos ama como Padre, de un Dios que es capaz de cambiar todo un panorama, de un Dios que no tiene límites, un Dios totalmente poderoso que escudriña nuestros pensamientos, que es capaz de meter la mano en nuestro corazón y ponerte un corazón nuevo cuando te duele. Entonces, si estamos hablando de un Dios con tanto poder, que no nos necesita, mas sin embargo insiste en nosotros, y nosotros no estamos alcanzando la plenitud de su bondad, la plenitud de su propósito, la plenitud de lo que Él viene hablando a nuestras vidas, nos toca revisarnos. ¿Cuántos están conmigo? Entonces José, con 17 años, dice la Biblia, que se molestaba porque sus padres porque sus hermanos parece que eran bien traviesos. Yo te diría que más de traviesos, sus mentecitas no estaban ubicadas por lo que le estaba enseñando su papá Jacob. Y dice la Biblia que José iba y le contaba a su papá: tu cercanía con Dios, cuando tú y yo decidimos acercarnos a Dios de alguna forma, tenemos que repudiar lo que no viene de Dios. Entonces, por eso, mientras más tú te acercas a Dios, tú te vas a dar cuenta que mientras llegas a un lugar y la presencia de Dios se mueve y la gente te escucha, llegas a otro lugar y por alguna razón no encajas en el grupo. Por alguna razón viene el rechazo y viene la situación difícil. Por alguna razón la familia no se acaba de unir como tiene que unirse. Porque algo no va conectado con lo que tú estás pensando, sintiendo, quieres manejar. Porque cuando tú te conectas a Dios, repudiamos lo que no viene de Dios, repudiamos el desorden, repudiamos lo que daña, repudiamos lo que lastima. Entonces José iba donde su papá simplemente porque sus hermanos no hacían lo que tenían que hacer. Y dice la Biblia que Jacob me habla tanto a José, que llegó un momento dado que le hizo una túnica de colores. A José no le correspondía. Sin embargo, esa túnica de colores
lo distinguía de sus hermanos. En ese momento que él le puso la túnica de colores, identificó a José, no necesariamente solo como el favorito. Yo voy más allá. Yo creo que no era tanto como favorito. Era que Jacob era capaz de ver en José lo que no lograba ver en sus hermanos. Jacob veía en José la capacidad de mover a toda una familia, porque sus hermanos no habían madurado a ese punto. Entonces él lo comenzó a distinguir desde el principio. La Biblia dice que lo amaba tanto que le hizo la túnica. Pero yo estoy segura que ese amor, más allá de que porque era de Raquel y él, el amor especial es porque había una conexión más directa. Había un propósito que Dios estaba permitiendo que Jacob viera en su hijo José que no veía el de los demás. Entonces, para distinguirlo, le puso la túnica. Y dice la Biblia que los hermanos agarraron celo. Y yo no sé cuántos de a ti, de mí, ha llegado ese momento en nuestra vida, y probablemente Dios hoy quiere distinguirte. La túnica de colores, a pesar de que era algo que él tenía, representaba el principio y el comienzo de los próximos pasos de José para llevarlo a su destino final. Y esos pasos o esas vivencias de José no iban a ser muy fáciles, que digamos. Sin embargo, yo te vengo a hablar de un hombre que él no miró lo difícil del asunto, sino algo en él existía que le permitió mantenerse conectado y recto, aún sin entender lo que a él estaba pasando. Cuando Dios nos daba bendiciones inexplicables como le dio Jacob a José, yo estoy segura que ni José entendía por qué mi papá me da esa túnica a mí. Dios es así con nosotros. Y Dios quiere que en esta noche tú entiendas que Dios es un Dios total en su amor. Dios quiere que tú entiendas que si Dios está contigo, a ti no te va a faltar nada. Dios quiere que tú entiendas que Él es tan ancho como para cubrir tu vida entera. Dios quiere que tú entiendas que Él es tan alto como para estar contigo en todo momento de tu vida. Dios quiere que tú entiendas que Él es capaz de cambiar todas las cosas a tu favor. Que tú estás cubierto bajo tus alas. Que Dios lo único que está pidiendo es que confíes en mí, dice el Señor. Confía en mí y permíteme contar contigo. Permíteme guiarte por donde necesito que camines, porque mi misión contigo va más allá de lo que tú ves hoy, pero requiere más madurez de ti. José jamás hubiera podido ser el hombre que fue al final si no hubiese pasado por estos procesos. Dios es tan profundo que quiere estar contigo en tus desalientos y en tu desesperación. Dios quiere mostrarte tu gloria. Dios quiere mostrarte el propósito de su vida. Y dice la Biblia que José comenzó a tener sueños, y esos sueños causaron envidia a sus hermanos. Cuando tú agarras a Dios como tu favorito y tú comienzas a intimar con Dios, Dios empieza a revelarte a ti su plan. No tiene que venir un profeta a decirte cuál es el plan de Dios contigo. Dios en tu intimidad comienza a decirte los planes que tengo para ti. Entonces, cuando tú comienzas a buscar a Dios y Dios comienza a hablar a tu vida, a tu corazón, ¿qué es lo normal? Que tú quieres contarle a todo el mundo cómo te sientes. Tú quieres contarle, Pastor Orlando, estoy soñando esto, veo el plan que Dios está teniendo conmigo. Estuvo esta bendición, no sé por qué vino, pero me bendijeron de esta forma. Pero sabes una cosa, en medio de esa emoción, porque estás viendo la gracia y el favor de Dios y vas corriendo a contarlo, cuando se lo cuentas a personas incorrectas, causa enojo, causa envidia, causa malintención, porque no pueden entender tu felicidad, no pueden entender tu gozo, no pueden entender el trato de Dios contigo, no pueden ver lo que ya Dios te está diciendo que tú vas a hacer. Entonces yo no sé si ya Dios te dio a ti la noticia de tus planes para contigo. Probablemente estás en el momento de digerir lo que Dios está poniendo en su corazón. Hoy Dios viene a decirte, óyeme, aunque no
no entiendan tu sueño, quédate tranquila porque yo te moldeo. Quédate tranquilo porque mi propósito es grande. Quédate tranquilo porque el plan que tengo contigo, óyeme, es tan cierto como los sueños que te estoy mostrando. Probablemente nadie, porque la Biblia no dice que hubo alguien que le pudo explicar los sueños a José. Ni su papá lo mandó a callar, aunque se quedó probablemente pensativo. Pero José tenía que tener una única conexión. El Espíritu Santo en la vida de José tenía que estar a esa tan temprana edad, tan vivo, como para ese muchacho mantenerse aún en los procesos más difíciles de su vida. Y Dios nos dejó al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Como justo Dios nos permite, y a veces nos da más de lo que merecemos, pero a veces cierra puertas, nos detiene. ¿Sabes por qué? Nuestro Dios dejó todo bien preparado para nuestra vida aquí en la tierra. Y aunque la Biblia misma habla de que en estos tiempos íbamos a tener situaciones difíciles, Dios, cuando Jesucristo partió de esta tierra, nos dejó un consolador, al Espíritu Santo. Pero tú y yo no lo estamos usando. Yo estoy segura que la Biblia no lo relata, pero no hay forma de pasar las pruebas que pasó José sin un Espíritu Santo que lo guiara. No hay forma humana. Porque Jesucristo, siendo Dios en su humanidad, llegó un momento que tuvo que preguntarle a Dios: Dios, ¿dónde tú estás? José, yo no quiero imaginarme cuántas veces tuvo que sentarse y decir: ¿qué hice mal en esta vida? ¿Qué hice mal en este camino? ¿Qué hice que me despojaron, me alejaron de mi familia, me entregaron a esclavitud? ¿Qué hice? Que cuando creo que una cosa marcha bien, de momento todo se voltea. ¿Qué hice? Pero yo estoy segura que en medio de esas preguntas que José se hizo, no lo dice la Biblia, pero no hay forma de que sea diferente. Porque nadie quiere ser maltratado por sus hermanos. Nadie quiere ser vendido como esclavo. Nadie quiere ser atacado injustamente y quedar preso y simplemente darle gracias a Dios. Tuvo que haber momentos donde José no entendía lo que estaba pasando. Tuvo que haber momentos donde José no sabía por qué el proceso. Pero yo estoy segura que hubo un Espíritu Santo presente en la vida de José para en su momento más difícil decirle: José, tranquilo, recuerda tus sueños, recuerda lo que hablé para tu vida, el propósito que tengo en grande. Yo estoy segura que José ni lo entendía, pero él decidió creer en el Dios de sus padres. Dice la Biblia que cuando los hermanos de José decidieron vender a José, tanta era la furia, imagínense, tanto era el coraje, que unos jóvenes decidieron vender a su hermano. Hay que tener mucho odio para tú hacer algo como eso. Pero la Biblia dice que ellos querían matarlo, pero sin embargo terminaron vendiéndolos. Pero escucha bien. Esto sucedió cuando José fue camino a encontrarse con sus hermanos en Dotán. Y Dotán significa 2 pozos, doble festín. Sígueme 30 segundos. Entonces, cuando yo escucho la palabra pozo, ¿para qué usaban el pozo en los tiempos de antes? Bueno, y todavía. Agua. Así que a un pozo, ¿qué se le echa? Agua. Entonces la gente agarra el agua y se la bebe. ¿Y se la bebe para qué? Para saciar su sed. José fue echado al pozo. Entonces, no fue el agua lo que echaron a José. ¿Qué salió de ese pozo cuando sacaron a José de ese pozo? La esperanza para todo un país.
el que le iba a dar agua, alimento a todo el pueblo de Egipto. Entonces yo no sé si esto para ti es impresionante, pero Dios tiene cada detalle. El hecho que lo echaran al pozo parece tan seco y tan crudo y tan difícil de entender. Sin embargo, así como del pozo sacamos agua para alimentarnos, para saciar nuestra sed, se necesitaba un José para salvar a una humanidad. Entonces yo no sé si tú quieres ser el agua del pozo para este tiempo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. La gente allá afuera está necesitando que le demos agua para beber. La gente allá afuera está necesitada de que le demos alternativa. La gente allá afuera está necesitada de que le hablemos de un Dios que vive, de un Cristo que salva. Y tú representas esa agua saliendo del pozo. Yo no sé si tú me entiendes. Tú necesitas ser esa agua, ese alimento para el hambriento. Así que si nos toca llegar al pozo, probablemente ya muchos hemos estado en un momento de nuestra vida. Te tengo noticias, significa doble festín. Aunque José no entendía y para José era un maltrato, yo estoy segura que en los cielos había fiesta. Y escúchame bien, porque estaba a punto de comenzar el plan de Dios para la vida de José a favor de toda una nación. Entonces en tu momento más difícil hay fiesta en los cielos. Yo siento presencia de Dios. Cuando tú te sometes a Dios y aguantas la presión de lo que está sucediendo, entendiendo que Dios te está diciendo calma. Yo no estoy hablando situaciones que debemos correr de ellas, no me malentienda. Yo no estoy hablando situaciones que debemos entender porque son consecuencias de nuestros actos. Yo te estoy hablando cuando es un propósito de Dios, un plan para afinarte, un plan para sacar lo mejor de ti, un plan para elevarte, un plan para posicionarte. De ese es el proceso que yo te estoy hablando. El proceso donde te aprieta a ti y saca el mejor aceite tuyo a favor de tu casa, a favor de tu familia inconversa, a favor de tus hijos descarriados, a favor de un ministerio. Yo no sé si tú me estás entendiendo. En los cielos hubo doble festín. ¿Sabías tú que en el mismo lugar donde José fue vendido, fue echado al pozo, lo dejan sin ropa, lo sacan del pozo, lo venden a los ismaelitas? Parece que en ese lugar no hay Dios. ¿Sabes tú que es el mismo lugar donde Dios le muestra a Eliseo y a su siervo los ángeles que estaban enviando para salvarlos a ellos? O sea, si Dios podía salvar a Eliseo, ¿por qué no podía salvar a José? Oye, porque cada tiempo es diferente. La misión de Eliseo era ser salvo porque era la voz del pueblo, del rey de Israel. La misión de José era ser esclavizado porque iba a salvar una nación. Por eso tú y yo no nos podemos comparar en los procesos. Por eso tú y yo no nos podemos comparar en las situaciones. Dios te dice en esta noche: permíteme contar contigo. Olvídate del de al lado. Olvídate de la bendición del otro. Si tú me permitieras contar contigo, cosas grandes quiero hacer a través de ti, en tu vida, en tu casa. Son promesas que tengo para ti, pero que solo se activan cuando te pones en mis manos. Aleluya, yo siento la presencia de Dios. Grandeza de propósito en la vida de José, confrontado por miseria, dolor, pobreza. De una túnica de colores lo vistieron a una túnica de esclavo. De ser favorito pasó a ser esclavo. De ser ciudadano pasó temporalmente a ser extranjero. De ser un niño libre pasó a ser encadenado y luego vendido. De ser un hombre de familia, tenía una familia, pasó a ser un desconocido. De ser protegido por su papá, pasó a ser desprotegido. Yo no sé si esto suena familiar. Sin embargo, dice la Biblia que aun cuando fue esclavo en la casa de Potifar, todo
lo que José hacía, lo hacía bien. Dice la Biblia que llegó un punto donde Potifar no se preocupaba por nada. Por bañarse, por comer. Porque todo el resto estaba manejado y Potifar fue bendecido. Tú cargas la gracia, el favor y la bendición de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, cargamos bendición. Entonces no puede ser que tú vayas de tristeza en tristeza, de maldición en maldición, de dolor en dolor, de angustia en angustia, de problema en problema, cuando estamos predicando un Dios que quiere tu bien y no tu mal, que quiere bendición y no maldición, que te quiere feliz y no te quiere triste, lleno de gozo y de paz. Entonces hay que revisarnos, porque Dios quiere contar contigo. Dios está buscando gente para el 2020 que digan: Señor, aquí estoy. Mi lista de resolución de año no es el carro nuevo, la casa nueva, el trabajo, las ventas que quiero lograr. Mi resolución de fin de año es: Dios, ¿cómo puedo permitir que tú me uses más? ¿Cómo puedo entregarme más a tu propósito? ¿Cómo puedo provocar que tú puedas contar conmigo? ¿Cómo puedo provocar que mi familia viva en plenitud? Yo no sé cuál va a ser tu resolución del 2020, pero Dios quiere que lo tomes en cuenta. Dios quiere que lo invites a tu asunto. Dios quiere que lo invites a tus planes. Dios quiere que le permitas contar con Él. Cuando José estaba bien en la casa de Potifar, cuando todo prosperaba en la vida de Potifar, y aunque José era esclavo, estaba al mando, el suelo tuvo que ser sacudido, dice la Biblia. Y viene una blasfema, una acusación contra José. El diablo a través de la esposa de Potifar. Y José cae preso. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando todo va caminando, cuando pensamos que todo lo tenemos resuelto, cuando pensamos que todo está fluyendo y que se está cumpliendo la promesa de Dios en nuestra vida, somos sacudidos violentamente y sentimos que volvimos atrás? Y sentimos que volvió todo nuevamente a desubicarse. Y sentimos que nos perdimos porque no estamos entendiendo qué pasó si todo iba tan bien. A veces Dios necesita sacudir el suelo para que no te acomodes, porque el lugar de tu propósito no es en la casa de Potifar. Te va bien. Dios está permitiendo que todo prospere. Dios está permitiendo que todo fluya para que recargues batería. Pero ese no es tu lugar de propósito. Por ende, tu piso tiene que ser sacudido. Y dice la Biblia que José cae en la cárcel. Pero la gracia y el favor de José estaba tanto sobre de él, que aún en la cárcel terminó dirigiendo la cárcel. Óyeme, yo no te estoy diciendo gózate. Yo no te estoy diciendo no te preguntes a veces por lo que pasas. Aprende a gozarte aun cuando no entiendes. ¿Sabes que tu gozo le dice a Dios: confío en ti aunque no entiendo? A veces nosotros ignoramos nuestras propias acciones, pero las que somos madres, los que somos padres, qué tristeza sería para nuestra vida que nuestros hijos nos dijeran: sí, tú me lo dices, pero es que realmente yo no confío en ti. Sí, yo sé, mami, que tú me dices que me amas, pero yo no estoy tan segura que tú me amas. O no, yo sé, mami, que tú me dijiste que no me preocuparas, que tú me ibas a ayudar, pero ¿y si tú me fallas y no me ayudas? Eso para nosotros va a ser un dolor. Pero mi hijo, ¿por qué te preocupas? Te lo dije, tengo el dinero en el banco, quédate tranquilo. Pero mi hijo, ¿por qué te preocupas? Yo te llevo y te traigo al lugar. Pero mi hijo, ¿por qué te preocupas? Yo te ayudo a estudiar. Y mi hijo me diga: no, mami, es que, ¿y si después no lo haces? ¿Y si después no me das? Les estoy poniendo estos ejemplos bobos, porque yo te quiero transmitir que así Dios se siente cuando tú y yo decimos con nuestra boca que confiamos en Él, pero en el momento del momento difícil nos olvidamos del poder de Dios. Y Dios hoy nos está invitando a que no importa que sea en la casa con tu familia siendo el favorito,
que no importa que sea en la casa de Potifar siendo como esclavo, oprimido, obligado a trabajar. No importa que sea en la cárcel, privándote de tu libertad. Llámese libertad económica, llámese libertad de tantas facetas de nuestras vidas donde somos oprimidos, donde no nos sentimos libres. Dios nos está invitando a que aprendamos a gozarnos aún en nuestra realidad física, porque la realidad del momento no es la realidad de Dios. Los ojos nuestros ven algo, los ojos de Dios ven lo grande, lo inmenso. Por eso es que Dios se desespera y dice: es que este muchacho, si te estoy diciendo confía, si te estoy diciendo camina, si te estoy diciendo cree en mí, si te estoy diciendo para ahí, no des un paso. Pero a nosotros nos encanta lo tangible. Nos encanta la persona que nos dice sí, no haz esto, no hagas esto. Entonces, cuando no aprendemos a tener esa intimidad con Dios, cometemos errores. José probablemente pudo haber cometido 1000 errores. Pudo haber sido el preso más ogro, rencoroso, peleonero de la cárcel. Pudo haber sido el esclavo más deshonesto. Pudo haber sido, you name it. Sin embargo, José decidió brillar siguiendo el propósito y el plan de Dios. Y terminamos con esto. Las situaciones difíciles nos empujan al propósito de Dios. José pudo haber tenido incertidumbre, frustraciones, desánimo. ¿Te parece familiar en momentos dados? Si yo te diría, evalúa este año 2019, probablemente hay momentos de decepción y de frustración. Tal vez de desesperanza, de dolor. Tal vez de confusión. No merezco tanto, no merezco el abandono, no merezco la separación, no merezco lo que está pasando. Pero dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confía en mí. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Yo prometo estar contigo todos los días de tu vida. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Tranquilo, quédate quieto, prometo ayudarte, yo te ayudo. Los planes que tengo para ti son planes de bien, no son planes de mal, son planes de bendición, son planes de prosperidad, son planes de plenitud en gozo. Quédate tranquilo, confía en mí. José hallaba favor y gracia. Nosotros necesitamos ese favor y gracia de Dios. Pero te tengo una noticia. Los tenemos los que tenemos a Dios como favoritos. Los que no tengamos a Dios como favorito, no podemos alcanzar esa gracia. Porque aunque la gracia viene con nosotros, nosotros la rechazamos con nuestras actitudes. Aunque el favor de Dios está en nuestras vidas, nosotros nos desviamos del favor de Dios. José fue un hombre seguro. No se menciona nada negativo de José. Dice la Biblia que José era trabajador. Todo lo que agarraba lo tomaba con seriedad. La Biblia relata que José no abandonó sus creencias. No importa dónde él estaba, él no abandonó sus creencias. José tuvo determinación, integridad. Eso lo llevó a convertirse en el gobernador de Egipto. Y cuando vino la hambruna, había un José que se había asegurado de almacenar comida por los primeros 7 años para que no faltase comida en Egipto. Pero fue tan increíble que no faltó no solo comida en Egipto,
sino que las ciudades cercanas se alimentaban. Pero no fue tan solo que las ciudades cercanas se alimentaban, es que una familia entera, llámese Jacob, sus hijos, sus nueras, sus nietos, pudieron haber muerto si José no hubiera sido obediente. Pudieron haber pasado hambre si José no hubiera podido ser obediente a Dios. Porque el José representar el gobierno de Egipto le dio acceso a Jacob y su familia a tener comida inmediata. Tu sacrificio le da comida a tu familia. Tu sacrificio alcanza a tu familia. Escúchalo bien. Tu sacrificio alcanza a tu familia. Tu familia es bendecida porque tú no te has quitado. Tu familia es alcanzada porque tú no te has quitado. Tu familia es guardada porque tú no te has quitado. Tu familia es próspera porque tú no te has quitado. Dios en esta hora te dice: la familia tuya depende de ti. La familia tuya depende de ti. La Iglesia Centro Internacional de la Familia depende de ti y de mí. Nuestros pastores, dependen de ti y de mí para cubrirlo. Óyeme, la ciudad de Orlando depende de ti y de mí. Óyeme, el sistema escolar dependen de hijos como los tuyos y como los míos. Tomamos la historia de José muy suave, pero esa historia se repite en nuestras vidas. Y Dios en esta hora te dice: permíteme contar contigo. Pásame la prueba. Camina, no desmayes. No te rindas en medio del camino. Llega al otro lado. Y prometo bendecirte, y prometo bendecer tu casa, y prometo que jamás te faltará nada, y prometo darte la fortaleza que necesitas, y prometo darte la capacidad que necesitas para crecer, para subir, para alcanzar las promesas de Dios en tu vida. Solo tenme a mí como tu favorito y permíteme contar contigo. Inclina tus ojos en esta hora. Señor, yo he hablado tu palabra. Le he hablado tal y como ministró a mi vida, y sé por las expresiones de mis hermanos que tú has ministrado a la de ellos. Señor, te pido que no sea una palabra más, sino que sea una palabra que ellos puedan meditar en ellas, para que el 2020 en su vida sea diferente. Señor amado, que abracen esta palabra y tú le permitas entenderla, Padre, pero internalizarla, que penetre en nuestros corazones, para que verdaderamente tú puedas contar con nosotros para este tiempo. Hablo a su vida bendición, cobertura de lo alto. Se activa el propósito de Dios en la vida de cada uno de mis hermanos. Y somos nosotros los portadores de buenas noticias. Padre, somos nosotros los portadores de buenas noticias. Somos nosotros los portadores de buenas noticias en el nombre de Jesucristo. Fortaleza, Dios, en cada uno de ellos. Padre, claridad en todo asunto. Fuerzas nuevas, Señor. Pies de siervas para que puedan escalar montañas, rodillas fortalecidas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones, mis hermanos. Permítele a Dios contar contigo en esta noche. Hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y si el Señor toca tu corazón para darnos una ofrenda, lo vamos a agradecer muchísimo, porque gracias a tus donativos, pues que nosotros podemos estar transmitiendo estos programas. Si has sido bendecido, pues agradecemos mucho tu ofrenda y nos veremos el domingo si Dios lo permite. Muchas bendiciones.